Bien, qué bueno que está con nosotros el día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Claudia y junto con mi esposo somos los líderes de familia y estamos súper contentos de que estén acá el día de hoy en esta serie de Hollywood se equivocó. ¿Quién estuvo aquí el domingo pasado? ¡Wow! Pues el domingo pasado mi esposo dio su versión de nuestro matrimonio. Me toca a mí. Yo me cerraba los ojos y decía, no, que ya no hable más, pero dije, lo bueno que él no está acá porque me toca pagármelas. Pero no, realmente quiero comentarles que nosotros nos casamos a una edad súper temprana. Y digo que nos casamos porque nos fuimos a vivir juntos a la edad de 15 y 16 años. Entonces me recuerdo en aquel tiempo que yo ya estaba lista para el matrimonio, tenía 15, 16 años, pero muchos adultos en aquel entonces nos decían que estábamos muy jóvenes. Que levanta la mano y dice, estaban de acuerdo, hubieran hecho caso, pero no, acá estamos sin hacer caso, pero realmente nos decían que estábamos muy jóvenes, que creciéramos más, que, que viviríamos más la vida, que nos esperáramos algunos años para seguir adelante, pero realmente no hicimos caso y tomamos una decisión en emoción. ¿Cuántas veces no nos pasa esto, que tomamos estas decisiones en emoción? Yo estaba preparada, yo estaba lista, yo me veía en un futuro con él, no con 4 hijos, tenemos 4 hijos, pero yo me veía en un futuro con él porque estaba súpermente enamorada. Pensaba que yo sabía lo que era el matrimonio, yo sabía lo que tenía que hacer en el matrimonio y estábamos súper listos. Como les digo, nos decían que teníamos que crecer, que teníamos que conocernos, que teníamos que pensar mejor las cosas, pero él y yo pensábamos que ya teníamos una plataforma bien sólida, que estábamos con fuerza porque realmente lo único que necesitábamos era amor. Y teníamos esa plataforma bien puesta, bien firme porque nos amábamos. ¿Cuántas veces no hemos pensado esto en nuestro matrimonio? Nos amamos y estamos listos para tomar esa decisión de casarnos, de tener una relación, de salir adelante, de comenzar una familia, porque Uriel y yo nos amábamos. Y después de un poco tiempo me di cuenta que el amor no era suficiente, que necesitábamos que comer, que necesitábamos que comprarle pañales a nuestra recién nacida. Yo de 17 años y él de 18 pensábamos que el amor era suficiente. Pero entonces comenzamos esta aventura del matrimonio y ya los consejos cambiaron. Ya no eran esperen, están muy jóvenes, sigan conociéndose, sino que ya vinieron esos consejos de las personas adultas que nos decían cómo debería de hacer el matrimonio, cómo deberíamos de llevar el matrimonio, qué deberíamos de hacer cada uno de nosotros en el matrimonio. Y me recuerdo que hablando con muchos de ellos, nos dieron los roles del matrimonio. ¿A cuántas personas no le han dado los roles en una relación? Yo, me decían, yo vengo de un hogar súper machista, de un hogar de violencia doméstica, y cuando nos casamos, mi mamá, mi suegro, mis cuñadas, todos nos dieron estos roles, y me recuerdo mis roles aquí en mi cabeza súper que ellas me dieron, que decían, primeramente, tú eres ya la esposa de Uriel, aunque no se haya casado, y tu rol como esposa es cuidar del hogar, que siempre esté limpio, tener tu casa 100% limpia, tenerle comida a su esposo cuando llega. Yo no tenía 17 años, yo no sabía ni cocinar, pero el primer arroz se me quemó. Y también tienes que mantener a tu hija súper limpia. Cuando él llegue a casa, tú tienes que estar súper limpia, arregladita, oliendo rico. La niña tiene que estar en perfectas condiciones cuando llegue él. Mi esposo comentaba el domingo pasado que él se imaginaba yo poniéndole loción por todo el cuerpo y teniéndole su ropa lista, pero eso es uno de los pocos roles que me dijeron o de las cosas que yo tenía que hacer como el rol de esposa. También tenía que dejarlo que descansara porque pobrecito trabajó toda la semana o todo el día y tiene que llegar a casa a quitarle los zapatos ya que descanse. Buh. También tenía que dejarlo divertirse. Él trabaja todo el día. Me acuerdo que una de mis cuñadas, ojalá no esté viendo el mensaje, me dijo, tú tienes que los fines de semana alistarle su ropa, que se bañe y que se vaya a divertir
en aquel entonces al baile, a divertir con sus amigos. Y si él por allí tiene una aventurita, no te preocupes. Tú eres su mujer, ellas solamente van a ser las otras. Y yo solamente escuchaba. Después venía a darle a mi esposo el rol que él debería de tomar en el matrimonio. Y se me hacía raro porque la mía era una lista pero enorme. Tienes que hacer esto. Y el de él era, tienes que proveer para tu familia y ser el hombre del hogar. Yo decía, ok, y alguien que dígale más, que tiene que venir a hacer algo, pero esos eran los roles que a él le dieron y él se los creyó muy bien. Yo voy a proveer, yo soy el hombre de la casa, yo voy a disciplinar a mis hijas, pero cuando tú ya no puedas más, cuando tú vengas y me digas, ya no puedo con esta niña, yo voy a mirarla, le voy a dar una nalgada o lo que sea y voy a disciplinar. Yo voy a manejar el dinero porque yo soy el hombre, yo lo traigo y a la mujer ni todo el amor, ni todo el dinero. Entonces, esos roles estábamos y los tratamos por muchos meses, por muchos años, pero realmente estos consejos no funcionaron. No funcionaron. Y si estás teniendo ahorita en este momento esa mentalidad de estos roles, te voy a decir por experiencia que eso no funciona. ¿Por qué? Porque como les comentaba, yo vengo de un hogar de violencia doméstica. Yo vengo de un hogar de machismo. Yo vengo de un lugar donde el hombre se hacía lo que el hombre decía, donde si no era como el hombre decía, pues la mujer era castigada por no hacer caso. Entonces, a la edad de muy pequeña, yo me hice una promesa a mí misma. No sé cuántas mujeres hay en este lugar que se han hecho esta misma promesa. Ningún hombre me va a abusar, ningún hombre me va a mandar y ningún hombre me va a decir lo que tengo que hacer y menos que le ponga crema, loción en el cuerpo para que se vaya a bailar. Entonces, esto era un problema. Mi esposo venía de un hogar donde le enseñaron que era el ser el hombre de la casa, solo proveer. Entonces, cuando llegamos con esas mentalidades al matrimonio, estábamos siempre peleando por un lugar de liderazgo. Tú me haces, yo no me dejo, tú te quieres ir, te vas, ya no regreses. Entonces estábamos siempre en peleando constantemente y estos consejos nos llevaron a tener un hogar en conflicto. Un lugar en conflicto donde queríamos pelear por ser el líder de ese hogar, porque quién mandaba más, quién gritaba más, y nos manteníamos peleando constantemente. Algunas peleas las ganaba yo, era el líder por un ratito, la mayoría las ganaba él, porque los que lo conocen, él habla muy bien. Con palabras bonitas yo le decía, es que tú eres el juez, el acusador, y todo en un solo juicio, y yo ahí nada más sentada y tú siempre. Entonces, la mayoría las ganaba él, pero no era vida estar viviendo en un matrimonio lleno de conflictos. Realmente estábamos dándole a nuestras hijas un modelo equivocado de lo que es el matrimonio. Y yo pregunto en este momento, ¿cuántas personas o cuántas parejas estamos viviendo un modelo equivocado? Un modelo de que nos dijeron nuestros padres cómo debería de serlo, un modelo de las promesas que nos hicimos de niñas, de que no nos íbamos a dejar que el hombre nos mandara. No levante la mano, pero escuche esto, porque yo era una de ellas. Yo me hice una promesa de que ningún hombre me iba a, a mandar. Después de un tiempo de estar con mi esposo, mi hija tenía apenas un par de meses, llegó un hombre a mi vida que abusó de mí, que abusó sexualmente de mí. Y ahí otra vez me hice una promesa a mí misma. Ningún hombre me va a mandar, me va a abusar. Entonces yo tenía esa promesa de cuando era niña y a la edad de 17 años me volví a hacer esa promesa. No voy a dejar que ningún hombre me lastime, que ningún hombre me diga lo que tenga que hacer porque ellos son malos. Ellos solo quieren mandar, ellos son hombres y solo quieren ponernos debajo de. Entonces empecé a seguir creciendo y creyendo en eso y realmente le estaba dando un ejemplo equivocado a mis hijas, a mi hija en aquel entonces de lo que era un matrimonio. Yo quería enseñarles a mis hijas que no deberían de dejarse de ningún hombre.
Yo les quería enseñar que ellas podían solas, no digo que no lo pueden, pero yo quería decirles o enseñarles con mi actitud que tienen que estar sobre ellos para que no las pongan debajo de ellos. Y aunque la idea no era mala, la forma era incorrecta. Yo no podía enseñarle a mis hijas de esta manera porque ahora lo veo que les estaba haciendo un mal. Entonces, vivimos así por 10 años. Los que no saben, mi esposo y yo vamos a cumplir 22 años de casados. Entonces, por 10 años fue una pelea constante, una guerra de poder. ¿Quién podía más? ¿Quién ganaba más peleas? Entonces, mi esposo aprendió, o no es que aprendió, pero pudo verlo primeramente. Entonces, dejó de ser ese hombre machista y los papeles cambiaron. Me volví yo la gritona, me volví yo la que se hacía en mi casa lo que yo decía, y si no se hacía, había guerra. Entonces los papeles cambiaron hasta que un día, después de 10 años, estuvimos a punto del divorcio. Fuimos a la iglesia, éramos cristianos, estábamos ayudando en el ministerio de matrimonios, pero ya no podíamos más. Esto era un infierno, ya no podíamos vivir de esta manera. Entonces fuimos con una persona, o mi esposo buscó ayuda con una persona muy cercana a nosotros, y le comentó lo que estaba pasando, la guerra que estábamos viviendo. Él decía, bueno, yo ya no le digo qué hacer, pero ahora ahora ella es la que manda en casa, entonces ya no podemos hacer más. ¿Qué debemos de hacer? ¿Quién debe de mandar? Y esta persona con sabias palabras nos dijo, tu matrimonio está en crisis porque ustedes han dejado a Dios fuera de su matrimonio. Ustedes están peleando por un lugar de liderazgo, un lugar en su matrimonio que solamente le corresponde a él, a nadie más. Ustedes quieren ser la cabeza, los dos. Ustedes quieren mandar, poner sus reglas, hacer el matrimonio a su manera, y esto siempre va a terminar en conflicto. Han sacado a Dios de la ecuación. Dios no es el centro de tu matrimonio. Dije, oh, sí, es verdad. Pelean por un lugar que solo es para Dios y no están haciendo el matrimonio a la manera de Dios. Yo dije, ok, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué hago? Le dije, ¿cómo Dios puede cambiar a este hombre? Porque si no, no va a funcionar. ¿Qué puedo hacer para que Dios ya le haga ver que yo quiero que se hagan las cosas a mi manera? Que yo soy la princesa de Dios, que cuando yo voy a la iglesia me dicen que yo soy la niña de los ojos de Dios y que yo merezco lo mejor y que Dios tiene puras cosas bonitas para mí. ¿Cómo cambio a este hombre? No puedo. Y esta persona dijo, les voy a dar una referencia, un versículo bíblico, nos dio varios versículos bíblicos, pero nos dio unos en especial que a mí no me gustaron. Me dio primeramente Colosenses 3:18. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Yo dije, no, pero no podemos hacerlo de alguna otra manera que no tenga que ser sometiéndome. Es que tú no sabes lo que es someterse. Y esa palabra, y yo sé que a muchas personas o a muchas mujeres les causa conflicto, aunque no lo digan, nos causa conflicto aquí en el estómago y en el corazón y ¡ay, someterme! Y cuando yo estaba buscando la palabra para hacer este mensaje, busqué en el diccionario la palabra sometimiento. Y cuando lo busqué, yo dije, pero ¿por qué lo encontré, perdón? Dije, ¿por qué eso está en la Biblia? Someterse, decía en el diccionario, estar bajo la autoridad de, es ser dominado por, o sea, palabras que yo no más conflicto me causaban. Y ahí es donde empecé cuando estaba haciendo mensaje, y yo dije, Señor, ¿realmente tú quieres que yo predique esto? Sometimiento a mi esposo, si es difícil para mí hacerlo. Y yo dije, el pastor Marco ha de tener algo contra de mí, sabe que soy rebelde en mi casa y quiere que predique eso para que aprenda. Pero realmente buscando, me di cuenta que sometimiento no es tan malo. Sometimiento no es tan difícil si lo hacemos de la manera que Dios nos manda. Este versículo era
y tal vez sigue siendo uno de los favoritos de mi esposo. Cuando tenemos algún conflicto, me dice, mujer, sométete. Y yo con el sartén desde acá, no me digas que me someta, esa palabra no me gusta. Porque realmente no entendía y no comprendía lo que el Señor quería que yo aprendiera con este versículo. Como les decía, la palabra sometimiento dice que debes de estar bajo la autoridad de alguien. Pero realmente para mí el sometimiento es estar bajo el liderazgo de alguien. Y esto tiene que ser voluntario. Aunque lo busques en el diccionario, va a decir que una persona te está obligando, que una persona te está poniendo debajo de. Pero realmente lo que el Señor quiere es que nosotros hagamos esto voluntariamente, que aprendamos los roles que el Señor nos puso en el matrimonio, que aprendamos el orden que Dios tiene para nuestro matrimonio. Porque realmente sometimiento viene por decisión y no por emoción. Sometimiento viene por emoción y no, perdón, por decisión y no por emoción. ¿A quién, mujeres, levante la mano? Bueno, no la levante. Le nace hacer todo lo que el esposo le diga. No veo. Pero yo creo que no se vio ninguna mano porque no veo. No se preocupen, por allá ver una mano levantada. Es difícil. Es difícil y ahorita voy a llegar a esto, esposos, no se emocionen, que dice, ay, ya aquí ahorita Claudia les va a decir que hagan caso y yo voy a llegar mandando. Bueno, ahorita llegamos a eso. Pero realmente es difícil hacer esto, porque cuando decido seguir el liderazgo de mi esposo, es porque entiendo el plan que Dios tiene para mi vida y para mi matrimonio. No es porque me nace, no es porque así nací, así soy. Y además, aunque nosotros tenemos la necesidad como mujeres de que tengamos un líder espiritual, un líder financiero, un líder en nuestro hogar, han pasado cosas en nuestra vida que nos han hecho, hemos hecho estas promesas de que no lo vamos a hacer por el machismo. Entonces, realmente cuando yo decido seguir el liderazgo de mi esposo, soy una partícipe activa o una participante activa del plan de Dios para mi matrimonio, del plan y el propósito de Dios para mi matrimonio. A mí me costó esto. A mí me costó entender que bajo el plan de Dios, mi esposo es la cabeza del hogar. Que sí, nosotros como mujeres somos su ayuda idónea, que estamos allí para complementarnos, que Dios nos dijo que vamos a unirnos y seremos uno, pero realmente al que Dios le va a pedir cuentas por su matrimonio, por sus hijos, es a Él. Gracias a Dios que a mí no. Es a Él. Entonces, cuando Él está tomando una decisión equivocada, allá todo cuenta, arréglate con el Señor. Él te va a pedir cuentas. Oye, si yo pienso que Él está tomando una decisión equivocada, yo digo, yo voy a orar, que el Señor te guíe y que tú tomes la mejor, porque después va a venir y echarme la culpa. Es que tú, mujer, me dijiste que hiciera así el Señor. ¿No le hiciste caso? Paga las consecuencias. No, no es cierto. Entonces, cuando decido seguir ese liderazgo, soy participante activa del plan y propósito de Dios. Después dije, bueno, entiendo. Luego de esa misma persona me llegó otro versículo bíblico que tampoco me gustó. Y está en Efesios 5:22. Y cuando leí esto que Pablo escribía, dije, Pablo realmente era machista. Yo siento que Pablo era machista, pero bueno, dice, las mujeres estén sometidas a sus esposos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y ninguna mujer dice, no me gustó de nuevo porque otra vez la palabra sometimiento. Y cuando dice que el marido es la cabeza de la mujer, como Cristo es de la iglesia, y yo en ocasiones me ponía a pensar y decía, pero él no está funcionando como la cabeza del hogar. ¿Cómo me voy a someter a una persona que no está siguiendo a Dios? Dios le dice que me ame y me trata mal. Dios le dice que debe dar su vida por mí y ni quiere ponerme una luz.
porque se cae. Entonces era realmente conflictivo para mí y más decía yo, sí, Pablo, estoy completamente segura que Pablo era machista. Pero Efesios 22 o 5:22 sigue y dice, siendo él mismo, está hablando de Cristo, el Salvador del cuerpo, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben de estarlo a sus maridos en todo. Y ahí debería decir en algunas cosas. O si él está haciendo lo que Dios dice, pero él ahí dice en todo. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Esto realmente que estoy hablando el día de hoy son para aquellas personas, aquellos matrimonios que quieren hacer de su matrimonio conforme al diseño de Dios. Si lo queremos hacer como Hollywood dice, eso no va a funcionar. Peléate, busca tú ser la que gana más peleas para que salgas en Instagram. Se pelearon y luego se reconciliaron y luego ya anda con otra mujer. Pero si queremos que hacer el diseño de Dios para nuestro matrimonio, realmente tenemos que hacer esto. Y no es fácil, porque para hacerlo tengo que conocer el plan de Dios para mi vida. Tengo que conocer y someterme a la voluntad de Dios primero para después someterme a mi esposo. Mujer, si te está haciendo difícil someterte a tu esposo, es tal vez porque no conoces el plan de Dios para tu vida. Y espero que las mujeres de saliendo de aquí todas me hablen. Yo le decía a Marco, yo no quiero predicar esto, porque es difícil para mí y cuando lo diga las mujeres ya no me van a hablar, van a decir esta machista que subió al altar. No, pero realmente esto es verdad. Yo conozco el plan que Dios tiene para mi vida y el plan de Dios siempre es bueno, agradable y perfecto. Y si Dios nos puso este orden en la Biblia para el matrimonio es porque Él sabe, Él conoce. Dios es un Dios de orden. Lo podemos ver en la Trinidad. Hay Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Hay un orden y aunque es el mismo Dios, Él tiene un orden. Dios Hijo no pasa por encima de Dios Padre. El Espíritu Santo no pasa por encima de Dios Padre. Hay un orden. Entonces es por eso que Dios es un Dios de orden y Él nos lleva a que lo podamos seguir. Yo te invito, mujer, que conozcas realmente el plan de Dios para tu vida y que cambies el yo por Él, no por tu esposo, no por lo que Él todo diga, sino por lo que Él, por lo que Dios dice que digas. No levante la mano, pero ¿cuántas mujeres empoderadas sabemos acá o hay acá? Estamos en un momento en este mundo donde el empoderamiento de la mujer está a flor de piel. Yo soy mujer empoderada, yo soy mujer que todo lo puedo, yo no necesito, yo. Y no es malo. No es malo cuando la palabra sometimiento ha sido abusada de una manera horrible en los antepasados, donde nuestro hogar ha sido mal expuestas a nosotros, donde la hemos aprendido de una mal manera. Entonces, no es malo que la mujer diga, hey, no más. Yo no voy a estar siendo más abusada, yo soy igual que tú. Y realmente, ante los ojos de Dios, el hombre y la mujer somos iguales. Pero aún en la igualdad hay un orden. Aún en la igualdad, Dios tiene un plan para nuestro matrimonio. Yo le digo a mi esposo, o le decía, ya no, estoy cambiando, le, le decía, pero si tú y yo somos iguales. Sí, somos iguales, pero él ahí lo puso como cabeza del hogar, le dio la responsabilidad de ser esa cabeza. Entonces, ¿por qué digo que cambiemos el yo por el él? Porque cuando ponemos a Dios primero, conoces lo que Él quiere para tu vida y cuando te sometes a Él, puedes someterte a tu esposo por amor primeramente a Dios. ¿Es difícil? Sí. ¿Mi esposo me cae bien todos los días? No. Mi esposo, pienso yo, que toma las mejores decisiones todos los días y a cada momento, no. Pero como esposa es nuestra responsabilidad poder
como su ayuda idónea, decirle, amor, creo que aquí estás teniendo una decisión equivocada, tal vez lo podemos hacer de esta manera, tal vez podemos cambiar esto, pero al fin del día el esposo es el que debe de tomar la decisión. Y no soy machista, es lo que Dios dice. Es difícil porque como mujeres, y más si tiene un carácter fuerte como el mío, queremos sobrepasar y queremos ver a nuestro esposo, perdón que lo diga chicas, como otro hijo más. He escuchado muchas mujeres que dicen, es que él no hace caso. Es que si no le digo, no lo hace. Es que es mi hijo mayor que tengo que repetirle más cosas que a mis hijos pequeños. Y yo decía, sí, cierto, hombres que no hacen caso. Y yo era líder de matrimonios, imagínense. Y, y realmente el Señor cuando estaba preparando esta prédica la cambié varias veces, porque lo que me decía Dios que dijera no me gustaba. Y yo decía, Señor, tal vez tú quieres que predique de otra cosa, pero no, el Señor quiere que aprendamos como mujeres que hay un orden bajo Él. ¿Cómo puedo someterme? Estás diciendo, Claudia, sí, sométanse, sométanse, sométanse. ¿Cómo puedo someterme? Santo Dios. Por un milagro, no es cierto. ¿Cómo puedo someterme? Realmente, para someterme a mi esposo, como decía al principio, tengo que primero conocer y someterme a Dios. Si yo no amo a Dios y quiero seguir sus mandatos, va a ser muy difícil. Tenemos que ser mujeres empoderadas, pero empoderadas por Dios, con la palabra de Dios, lo que Él quiere para nosotros, lo que somos en Él. No es que tú vas a ser aquella persona o aquella mujer que va a aceptar todo, que va a aceptar. Yo quiero hacer algo aquí muy claro. Esto no se trata de estar en un hogar o una relación donde hay abuso. Porque el hombre es la cabeza del hogar, tengo que aguantar golpes. O porque el hombre es la cabeza del hogar, tengo que aguantar violencia física, mental, emocional, financiera. Sino realmente tengo que entender que puedo hacerlo con la ayuda de Dios, cambiando algunos hábitos que estoy haciendo el día de hoy. La necesidad número 1 del hombre es el respeto. Y Dios lo hizo así, no me pregunten por qué. Y como mujeres, a veces hacemos cosas que, bueno, voy a decir sin querer, pero la mujer, sin querer queriendo, hacemos cosas que ponemos a nuestros esposos por debajo. Les faltamos al respeto en casa, con los amigos, en diferentes formas. Y después nos preguntamos por qué él no puede o no quiere ser el líder del hogar. Es porque a veces como mujeres vemos a mi esposo como un niño, un hijo más en nuestro hogar y queremos que ellos hagan lo que nosotros queremos. Yo sé y entiendo que nosotros como mujeres tenemos un sexto sentido, como le dicen por allá, que podemos reconocer algunas veces cosas más fáciles que ellos. Pero realmente nuestro rol de mujer no es poner a nuestros esposos en vergüenza, no es decirle, tienes que hacerme caso, tienes que hacer lo que yo diga, cuando yo diga y como yo diga. Y muchas veces lo hacemos. Y eso es realmente faltarle el respeto a tu esposo. Perdón, chicas, yo sé que todas lo hacemos. Bueno, yo lo hago constantemente a veces y realmente me tengo que poner a pensar que eso no es lo que Dios quiere para nuestro matrimonio. Ahora, hay hombres súper pasivos. Aquí voy para los hombres. Despierten. ¿Quieren realmente ser el líder de su hogar? Sujétese a Dios. Ame a su esposa como Él amó a la iglesia. No como te enseñó tu papá. No como aprendiste en Hollywood. No como que quieres llegar sin hacer absolutamente nada. Realmente, la manera de someterme es primeramente acercarme a Dios y conocer. Cuando una esposa o cuando cuando decido como esposa respetar y seguir el liderazgo de mi esposo, esto involucra no solo lo que hago, sino mi comportamiento al hacerlo. Tengo que someterme, bueno, haz lo que quieras. Yo, mujer sumisa, aquí me voy a quedar sin hacer nada. No, realmente el comportamiento de hacerlo es siendo esa ayuda idónea de tu esposo, guiarlo. Mujeres, podemos decirle a nuestros esposos todo lo que queramos. Es la manera de cómo lo hacemos que hace la diferencia.
Y muchas mujeres de aquí, así como yo lo hacía, no estamos dejando que nuestros esposos sean los líderes de nuestro hogar. Queremos nosotros decidir cómo criar a nuestros hijos, cómo se llevan las finanzas, cómo se hace la limpieza a mi manera en el hogar. Y si tú no lo haces como yo te dije que lo hicieras, ya me enojé, aunque lo hiciste. Y no es malo. Hay algunas, nosotros como humanos tenemos, Dios nos con capacidades diferentes. Y no es malo que la mujer, si eres más inteligente en las finanzas, lleve las finanzas del hogar. No es malo que si la mujer tiene una mejor manera de cómo piensa que va a criar los hijos, puedan hablarlo y en conjunto decidir. Pero como mujeres a veces tomamos decisiones sin consultar a nuestros esposos porque pensamos que esa es la manera que se debe ser, porque así lo digo yo. Si queremos seguir el diseño de Dios en nuestra vida, tenemos que tomar la responsabilidad de nuestro rol en el matrimonio. Mujeres, si tú dices que amas a Dios, tenemos que realmente seguir lo que Dios nos manda como esposa. Esposos, si tú dices amar a Dios, ¿cómo estás amando a tu esposa? Realmente, por más que lo pensaba y lo analizaba, esto no es difícil, lo hacemos difícil, porque estamos siempre por cosas que como las que crecimos, por cosas como las que vimos, por promesas internas como las que yo me hice, de no hacerlo a la manera de Dios. Dios no pone este orden por control. Dios no pone el orden para que se haga lo que los esposos dicen que se tiene que hacer a la hora que se tiene que hacer, como se debe de hacer, sino porque Dios reconoce que en este orden el hombre es, por alguna razón, es menos sentimental. Por eso lo puso como cabeza, yo creo. Porque las mujeres tomamos cada decisión en emoción. Que imagínate, como mujeres queremos ser la cabeza del hogar, pero estamos cambiando las emociones constantemente, el hogar es un caos. Y aunque a veces pensamos, es que tu hombre no te importa, no, no, es porque a ellos les dio el Señor esa capacidad de poder separar algunas veces los sentimientos de las decisiones que se deben de tomar en el hogar. He conocido o he escuchado de algunas personas o de algunas esposas que dicen, el Señor me mostró que nos debemos de mover de lugar, de iglesia, de trabajo. Y yo te voy a decir que si el Señor quiere algo para tu matrimonio, se los va a mostrar a los dos. No a él solamente, tal vez se lo va a mostrar a él, pero le va a dar confirmación a ella. Pero si el Señor no les muestra como equipo a los dos, si no toman una decisión en conjunto, no se están sometiendo a Dios. Antes de todos estos versículos, Él dice, sométanse unos a otros por reverencia a Dios. Yo sé que los hombres dicen, sí, Claudia, diles que se somete. Cuando llegue a mi casa le voy a decir, hágame los frijoles como yo quiero y como me los hacía mi mamá y porque aquí yo mando. Ojalá fuera así de fácil. Si les funciona, bien, es porque lo están haciendo como el Señor, como el mundo lo está haciendo o como nos criaron. Pero realmente la manera perfecta o el diseño perfecto que Dios tiene para el matrimonio es que primeramente nos sometamos unos a otros y después que el hombre ame a su esposa como Dios amó a la iglesia, que dio su vida por ella. Cuando el hombre está guiando, tomar su papel de líder, correctamente, es fácil que la mujer pueda seguirlo. Realmente, cuando vemos las películas de Hollywood y el drama y las películas que salen en la que sí realmente Hollywood se equivocó, pero Dios nunca se equivoca. Y si Dios dijo que ese es el orden que debemos de seguir en el matrimonio, es porque Él lo conoce, Él sabe que es lo mejor para nuestra vida. Él sabe que las mujeres somos tercas y que íbamos a querer sobrepasar al hombre porque hemos sido abusadas. Él conoce nuestro abuso. Él conoce las cosas injustas que se han hecho en nuestra vida. Él conoce las cosas difíciles que hemos pasado como mujeres. Es triste pensar que hay muchas mujeres que dicen, yo no quiero tener una hija porque solo va a venir a sufrir. Yo quiero tener un hijo mejor porque es más fácil para ellos. Pero realmente pongámonos a pensar, ¿es más fácil?
ser hombre? Como mujeres nos hemos puesto a pensar la responsabilidad, tan grande que Dios puso sobre sus hombros de dar cuentas por su esposa y por sus hijos, por el hogar ante Dios. Es difícil. Y a veces para los hombres es más fácil no hacerlo, para que no hacer enojar a la esposa, estamos en un momento, yo creo, acostumbrados donde la mujer, como es tan empoderada, quiere sacar la casa adelante, quiere hacer las cosas y como que la mujer se empoderó y el esposo se relajó. Marco decía algo muy importante. En esta iglesia, la mayoría de las personas que sirven somos mujeres. Hombre, es tu llamado a ser el líder de tu hogar, no mandar, no decir lo que se tiene que decir como tú lo quieres, es como Dios quiere. Y si tú te pones a buscar en la palabra de Dios lo que Dios quiere para tu matrimonio, va a ser fácil poder guiar a tu esposa y a tus hijos en este camino. El sometimiento no es malo, es solamente seguir el liderazgo de alguien. Pero por eso primero dice someternos a Dios primero. En mi carne, yo quiero pelear. Yo no quiero ser lo que mi esposo dice. Si mi esposo dice, amor, ya no podemos gastar este mes porque vamos a ahorrar. Ay, eso no son palabras de Dios, son palabras del enemigo. Tú no quieres que yo me ponga mis uñas este mes. ¿Cómo se te ocurre? Pero a veces tenemos que aceptar que si es por el bien de tu matrimonio y de tu familia, es lo correcto. Y así es como podemos identificar lo que si nuestro esposo nos está diciendo es lo correcto o no, porque cuando un hombre se somete a Dios y sigue el liderazgo que Él quiere para nosotras, las decisiones siempre van a ser las mejores. Ya si viene tu esposo y te dice, amor, el Señor me dijo que me tenía que comprar un Tesla. Bueno, ¿tienes el dinero? ¿Tienes el ahorro? ¿Tienes todo lo que conlleva? Bueno, si así es, tal vez está bien la decisión, pero si eso va a quitar comida de tu mesa, bueno, el Señor no te está diciendo nada. ¿Cuál Señor estás hablando? ¿El Señor del dealer te está diciendo que compres ese Tesla? A ese no hay que hacerle caso. Pero si realmente están los hombres siguiendo a Dios, es más fácil para las mujeres poder someternos. Ahora, y voy a terminar con esto, mujeres. Es difícil. Es difícil cuando has tenido una niñez de abuso. Cuando has vivido en carne propia a un hombre abusándote de muchas maneras. Yo lo tuve. Yo vi cómo mi mamá ha sido golpeada, cómo mi mamá había sido humillada, cómo mis tías, mis abuelas, personas que yo amaba, habían sido sometidas de la manera errónea, a la fuerza, bajo un hombre. Yo he vivido el abuso emocional, físico, sexual de un hombre y es difícil. Es difícil ceder, pero te recuerdo que la persona que tú tienes a tu lado como tu pareja, que tú escogiste, no son esas personas que te abusaron, no fueron esos hombres que te hicieron daño. Esa persona que está allí y que tú escogiste pasar tu vida con él, no debe de pagar lo que otros hombres hicieron para lastimarte. Dios puede restaurar tu corazón. Lo hizo conmigo. Y podemos cambiar la mentalidad de que someternos no es humillarnos. Es solamente seguir el plan que Dios tiene para nuestra vida. Cierra tus ojos. Y antes de orar, quiero pedirle a todos los hombres que con los ojos cerrados tú te imagines que tu hija, tu hermana, tu tía, la mujer que más amas en tu vida, esté siendo liderada o esté con una persona o con un hombre como tú. De la manera que tú has llevado tu matrimonio, tu rol de padre, tu rol de líder espiritual, tu rol de proveedor de esa casa, y que alguna de las mujeres que tú tienes
tenga un nombre que se parezca a ti, no digo igual que tú. Y si en eso te causó como algo incómodo, tal vez no lo estás haciendo a la manera que Dios quiere que lo hagas. No perfecto, todos somos pecadores y todos somos imperfectos. Pero si tú cierras tus ojos y dices, yo no quiero que a mi hija, a mi mamá, a mi tía, a mi prima, a mi hermana la traten como yo estoy tratando a mi esposa, es hora de hacer un cambio. Es hora de acercarte a Dios y decirle qué quieres, Señor, como hombre, como cabeza del hogar, como líder espiritual de mí. ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres que yo pueda guiar a mi familia, a mis hijos en este mundo? También para las mujeres, con esos ojos cerrados, si tú cierras tus ojos y tienes un hijo, tienes un hermano y tú miras que una mujer está tratando a tu hijo, a tu hermano, de la manera que tú estás tratando a tu esposo, de la manera que tú le hablas a él, de la manera que lo sobrepasas en algunas decisiones sin tomarlo en cuenta porque piensas que él no es capaz. Si no te gusta, mujer, es tiempo de que hagamos un cambio. Si no te gusta que imaginas a que tu hijo o tu hermano o alguien que tú amas tenga una esposa como tú, es porque debemos de hacer un cambio, debemos de someternos a Dios primeramente. Porque cuando nos sometemos a Dios es fácil seguir sus mandatos, es fácil seguir su ejemplo. Con esto vamos a orar para terminar y decirle, Señor, Padre, perdónanos, Señor. Perdóname, Padre, porque a veces no he sido, Señor, la esposa que tú has diseñado que yo sea, Señor, imperfecta, Padre, con necesidades, Señor, diferentes, con un hambre, Señor, de amor y de aceptación, Padre, con una pared, Señor, que he formado alrededor de mí, Señor, para no ser lastimada más. Señor, perdóname porque he fallado, Señor, primeramente al amarte con un plan y someterme a ti, Señor, para poder aceptar, Señor, para poder aceptar el liderazgo de mi esposo en mi hogar, Señor. Perdóname si tal vez no he dejado que mi esposo pueda tomar su rol, Señor, porque yo quiero imponer, porque yo quiero que él haga como yo quiero que se haga, Señor. Perdóname, Padre. Ayúdame a ser su ayuda idónea, Padre. Ayúdame a reconocer, Señor, que somos un equipo, Padre. Que yo puedo decirle a mi esposo todo lo que necesito, todo lo que pienso, Padre maravilloso. Pero no tomar las decisiones por él, Señor, sino tomarlas juntos, Padre. Señor, como esposos, Padre, si hemos fallado, si han fallado, Señor, en el rol de líder, Padre, yo te pido que tú puedas guiar a cada esposo, Señor, a poder tomar ese rol de líder como tú quieres que lo hagamos, Señor. Que puedan guiar a su familia, a su esposa, Señor, conforme tu propósito y tu voluntad, Padre. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque tú no te equivocas, Señor, y porque nos confrontas cada día a hacer lo mejor, Padre, porque tu plan es siempre bueno, agradable y perfecto. En el nombre de Jesús, gracias, nos despedimos, Dios. Amén y amén.